Buenos días. Hoy vamos a medir capacitores. Acá yo les estoy mostrando tres capacitores de diferente tamaño. Acá tenemos un capacitor electrolítico de gran tamaño con una gran capacidad de almacenamiento de electricidad, un capacitor un poco más pequeño ya con menos cantidad de electricidad, y uno chiquitito, ¿sí?, de los más comunes que nosotros encontramos en circuitos electrónicos. Básicamente les recuerdo lo siguiente: los capacitores cumplen dos funciones principales en los circuitos electrónicos. Uno es el almacenamiento de corriente y la otra es la capacidad de filtro, es decir, la regularización del comportamiento de la corriente. Vamos a mostrarles cómo se mide un capacitor con un multímetro común, pero advirtiendo lo siguiente: esta medición que nosotros vamos a hacer con multímetro común no es una medición totalmente efectiva, es decir, les permite a ustedes tener una aproximación al hecho o al conocimiento de saber si el comportamiento de ese capacitor es aproximadamente lo que nosotros estamos esperando, pero no permite descartar una falla sobre los capacitores. Si ustedes necesitan medir un capacitor para descartar fallas, necesitan sí o sí un capacímetro o un medidor ESR, y preferentemente los dos aparatos. Esto simplemente es para cuando ustedes no tienen el capacímetro a mano y necesitan hacer una medición de emergencia, poder determinar o estimar si tiene un comportamiento aproximadamente normal ese capacitor, ¿sí? Dicho esto, también hay que hacer la salvedad de la siguiente: esta medición que les voy a mostrar, que se hace en dos etapas, es válida para capacitores de gran tamaño, de mediano tamaño, y en capacitores de pequeño tamaño como este verdecito que ustedes tienen en pantalla no es tan eficaz, y definitivamente en capacitores de tamaño muy pequeño no sirve, ¿sí? Por eso es muy importante que el técnico sepa que para medir capacitores actualmente se necesita el capacímetro sí o sí, Se los digo esto porque vemos muchos foros en donde los técnicos dicen que se miden los capacitores con el tester a través de u otros métodos, pero son totalmente insuficientes para determinar la funcionalidad correcta de los capacitores. Así que el técnico moderno sí o sí tiene que tener un capacímetro y tiene que tener el medidor ESR en el taller para descartar fallas de capacitores. Dicho esto, vamos a empezar con la medición. Lo primero que vamos a hacer para poder medir este capacitor con el tester común es poner el tester en la escala de continuidad, como ustedes ya lo han visto. Obviamente se va a poner el 1, que está indicando resistencia infinita o falta de paso de corriente. Lo que vamos a hacer ahora es inyectar corriente a través de esta escala. Recuerden que cuando ustedes usan el tester digital, en este caso, cuando ustedes lo ponen a funcionar, el terminal rojo inyecta 3 volts de corriente en los dispositivos y el terminal negro va a explorar esa corriente inyectada. Nosotros lo que vamos a hacer acá es inyectar corriente en este capacitor, lo vamos a dejar 20 segundos, lo vamos a ir contando, de tal manera que al cabo de 20 segundos vamos a considerar que está totalmente cargado con la corriente que el tester le va a inyectar. Inmediatamente después vamos a cambiar la escala del tester a la escala de voltaje de corriente continua a 20 volts, porque tenemos que medir 3 volts y tenemos la escala de 2 que es insuficiente, por eso lo vamos a llevar a la escala de 20, y debemos tratar de determinar la cantidad de corriente o el voltaje de corriente almacenado en el capacitor, que debería estar alrededor de los 3 volts. Mientras más cerca de los 3 volts esté, significa que ese capacitor tiene un comportamiento más acorde a lo que se espera de él, ¿sí? Para eso vamos a hacer exactamente lo siguiente: vamos a mirar la banda negativa, allí vamos a colocar el terminal negro. ¿Ven? Acá tenemos la banda negativa, vamos a poner el terminal negro en contacto, inmediatamente le vamos a poner el terminal rojo. En el display ustedes van a ver una pequeña oscilación del display mostrando una cierta cantidad de resistencia. Inmediatamente va a volver al número 1 y vamos a contar durante 20 segundos
permitiendo almacenar corriente a este capacitor a través de el terminal rojo que yo estoy usando. Yo estoy usando la pila del tester y le estoy enviando corriente a ese capacitor que la está almacenando en este momento. Al cabo de 20 segundos tengo que hacer, esto se tiene que hacer lo más rápido posible, tengo que cambiar a voltaje de corriente continua y proceder sin cambiar los terminales. Cambio el selector del tester a voltaje de corriente continua y tengo que medir lo más cerca posible de los 3 volts. Ahora lo voy a hacer. Cambio y ahora mido y fíjense, me da 297 e inmediatamente se empieza a descargar. Fíjense que mientras más tiempo yo dejo los terminales puestos, el capacitor se va descargando, Bien, yo llegué a ver 297, esto significa que en este caso este capacitor funciona perfectamente o se acerca a lo que yo estoy esperando. Recuerden que esta es una medición insuficiente, no es posible descartar un mal funcionamiento de este capacitor si no uso el capacímetro y el medidor ESR.